Eso. Bueno, vamos a ver desplazamiento o desvío. El desplazamiento está íntimamente relacionado con un cambio en la posición, con la movilidad interna que se produce cuando tomamos la resolución de una modificación de las condiciones internas ante las frustraciones y el fracaso. Pero, por el otro lado, si no resolvemos las frustraciones y no asumimos nuestros fracasos, buscamos culpables, nos resentimos y descendemos. El fracaso en la sociedad actual es considerado como algo indeseable, porque está opuesto a la cultura del éxito, donde supuestamente el mundo está hecho para los triunfadores. El éxito es parte funcional del sistema, que sin importar el bienestar del conjunto, nos hace creer que lo único válido es alcanzar lo que se consigue con una buena motivación y autoestima, sin aclarar la motivación de para qué, o el leitmotiv. Antes de esto, voy a leer de aquí el pie de página con relación al desplazamiento desvío que está en la medida interna, ¿no? De fracaso en fracaso puedes llegar al próximo descanso, al que se llama morada del desvío. Cuidado con las dos vías que tienes ahora por delante. O tomas el camino de la resolución, que te lleva a la generación, o tomas el del resentimiento, que te hace descender nuevamente hacia la regresión. Allí estás plantado frente al dilema. O te decides por el laberinto de la vida consciente y lo haces con resolución, o regresas resentido a tu vida anterior. Son numerosos los que, no habiendo logrado superarse, cortan allí todas sus posibilidades. Eso es en la mirada interna, ¿no? Ahora les quiero compartir el árbol, o mejor les comparto toda la pantalla. Ya, eso mejor. Entonces aquí tenemos el árbol, ¿no? Esta es la morada del desplazamiento desvío, que viene luego por el camino de la vía de la frustración. O tomamos el camino de la resolución o no lo sentimos, ¿sí? Aquí están de fracaso en fracaso. Ese camino de fracaso en fracaso, que frente al fracaso y a la frustración, podría uno o bien resentirse por no haber logrado aquello que supuestamente deseaba, o resolverse avanzar. ¿Sí? Bueno, el leitmotiv, del alemán leit, que significa dirigir, guiar, y motivo, lo que guía o dirige. La única motivación válida dentro del sistema es el funcionar este, sin importar lo que uno quiere para su vida. Pero un momentito. Hay ruido en la red. Sí, vamos a silenciar. Bueno, si alguien quiere hablar, levanta el micrófono. Entonces decíamos, el actual modelo occidental se basa en lograr la gran concentración del capital en pocas manos. En consecuencia, la llamada autoestima está relacionada con la seguridad del sistema, con ser parte del engranaje para que todo funcione adecuadamente. No se está hablando que sea incorrecto alcanzar metas o logros, levantar empresas o tener dinero, nada de eso, sino que nos estamos refiriendo a dar el valor justo a las cosas y a las situaciones en la vida, a lo que realmente importa, a lo que da sentido a la existencia, lo que en definitiva es el crecimiento de la felicidad y el retroceso del sufrimiento. Luego de un triunfo, tras alcanzar la cima, no queda más hacia adelante que solo descender. Por eso es importante disfrutar cada instante del ascenso. Entonces, es valioso tomar en cuenta que tanto la subida a la montaña, así como el descenso, tengan un sentido en sí mismas, que sean parte de pequeñas o grandes metas, porque además hay que considerar que el avance de uno es el avance del conjunto. Los fracasos y las tristezas,
así como las alegrías y los pequeños triunfos, son partes sustanciales de la vida y del crecimiento humano. Sin ellas, no podríamos disfrutar de la vida. Una vida sin sobresaltos, sin caídas y levantadas, es una vida plana y sin matices, porque para disfrutar de la música, con sus sonidos graves o agudos, también son necesarios los silencios. Si frente a las situaciones de frustración y fracaso, no tomamos el ascenso y la resolución de avanzar, optamos por la vía del resentimiento, en la que nos resentimos con los otros, porque creemos que ellos son los culpables de nuestras desgracias, entre comillas, nuestras desgracias. O nos enojamos con nosotros mismos por no tener el coraje necesario para alcanzar los objetivos. En el ámbito de la psicología se habla que frente a las frustraciones, muchas veces se va configurando una indefensión aprendida, es decir, una pasividad frente a las frustraciones y una sensación de incapacidad para salir adelante. ¿Sí? Esto de la indefensión aprendida es una situación en la cual uno piensa que no es capaz o que no puede hacerlo, no sé qué cosas, ¿no? ¿Sí? Que igual, en ese caso, igual se está descendiendo por la vía del resentimiento, ¿no? ¿Sí? En esa movilidad interna propias de este estado, se hacen evidentes dos situaciones de dicotomía que nos producen confusión. La memoria nos juega muchas veces una mala pasada, porque no podemos ver que la resolución del ascenso está delante y que el continuo repetir que nos produce resentimiento, estamos en una vida absurda, en un círculo continuo de querer salir del sinsentido y volver a él, en una rueda continua de dolor y sufrimiento, como el mito de Sísifo, que carga su piedra hacia lo alto de la montaña y vuelve a caer, vez tras vez, en un continuo ir y venir sin fin. ¿Sí? Esto es como el camino que la mayoría de la población del mundo sigue. Sale de la vitalidad hacia la regresión, va por el arrepentimiento, la tendencia, la frustración y desciende, ¿no? Esto es como lo habitual de la gente y de los círculos. A veces uno quiere ascender por acá y por acá haciendo un poquito más, pero igual tiende a caer nuevamente, ¿no? En ese sentido es el mito de Sísifo, ¿no? Que carga la montaña y vuelve a caer. Carga la montaña, carga la piedra en la montaña y vuelve a caer. Y así sucesivamente, ¿no? En un continuo ir y venir sin fin. La única salida es asumir las frustraciones y nuestro fracaso. Elevar la conciencia, despertar y ver que por delante tenemos la resolución del ascenso, ¿no? Desde nuestro análisis se encuentra entonces que en el plano cósmico está Mercurio, en la carta, ¿no? En la carta en el plano alto está Mercurio. Se encuentra Mercurio, o el Hermes de los griegos, que es el mensajero de los dioses, el heraldo de los inmortales, el de los pies ligeros. Se dice que el olímpico Zeus, habiendo tenido en vista la creación del ser humano y los problemas que este ser podría plantearle, tuvo que meditar acerca de las prevenciones adecuadas del equilibrio de todos los sistemas. En esas meditaciones, los problemas más graves estaban relacionados evidentemente con las futuras relaciones de este ser con los dioses. Y esto era así, pues esta nueva especie que había de poblar la tierra tendría en sí misma la chispa divina o el espíritu divino. ¿Y qué especie? Dijo Zeus sonriendo misteriosamente. Con esas cavilaciones, nuestro Zeus se encontró de pronto en medio del espacio infinito, entre las nebulosas y las constelaciones,
desandando paso a paso uno de los rincones más alejados de la Vía Láctea, contemplando el espectáculo de miriadas de estrellas, latiendo con pulso firme y acompasado. A fin de completar la creación se dijo, es necesario crear un mensajero adecuado entre el ser humano y los dioses. Así es que de pronto, en ese paseo estelar, atisbó un pequeño grupo de 7 estrellas, titilando en medio de la constelación de Tauro. Entre ellas, la más grande y mayor del grupo, parecía proteger a las demás como una hermana cuidadosa. Eran las Pléyades, hijas de Atlas y la estrella mayor, la ninfa Maya. Nótese de paso que las Pléyades servían en la antigüedad como guía de los navegantes. Son las estrellas que nosotros conocemos como las 7 cabritas y que aparecen hacia el norte apenas puesto el sol. Supo entonces Zeus que Maya habría de ser la madre adecuada para dar existencia a este divino mensajero. Curiosamente, Maya en sánscrito significa ilusión. Bueno, este es del texto acerca de la forma del desplazamiento desvío de Silo, ¿no? Bueno. Cuando un Hermes era un niño, se escapó y fue en búsqueda de aventuras, de mucha habilidad y perspicacia. Su mirada es capaz de ver las intenciones debajo de las palabras, teniendo la capacidad de dar y de quitar. Es un Dios guía de los caminantes y las encrucijadas, de la transformación y del espíritu alegre. Esta carta también, desde su plano cósmico, representa el estado líquido de fluidez y continuidad, ¿sí? Es decir, aquí, en esta morada, estamos frente a un dilema. O bien despertamos y nos resolvemos avanzar, o descendemos por el resentimiento, ¿no? En el plano psíquico tenemos al centro motriz, encargado del movimiento y de sus hábitos, de los reflejos condicionados e incondicionados, que permiten desplazarse en el espacio, trabajando en relación a la tensión y la relajación. ¿Sí? Y en el plano material tenemos al caduceo de Mercurio, representado además el elemento Mercurio, en su característica de movilidad y como elemento femenino fundamental en el inicio de la obra. ¿Sí? Eso con respecto a la carta de desplazamiento, desvío. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. ¿Hasta acá? ¿No? Continuamos entonces. Bueno, vamos con tendencia. Tendencia. La tendencia, esta es la tendencia, ¿no? La tendencia es un modo natural y mecánico de las acciones, donde nuestra forma mental nos lleva sobre caminos conocidos y donde la comodidad de seguir se mantiene. Es un estado de aparente comodidad. ¿Qué es lo que nos hace qué es lo que nos hace intentar quedarnos en ese estado? Todas las formas aprendidas y comportamientos repetitivos o habituales son parte de la tendencia, propios de la mecanicidad de nuestros actos. Los hábitos son una forma de conservar energía, pero cuando aquellos son contrarios a lo que queremos para nuestra vida, se convierte en un modo vicioso que nos absorbe energía. La ilusión de permanencia hace que nos quedemos en nuestra zona de confort. La tendencia es aquella parte que nos hace pensar que las cosas se pueden mantener, que no cambian, y por eso es un estado de postergación, de no asumir la responsabilidad del reto que tenemos por delante.
Esa zona es bastante conocida, que inicialmente nos da una supuesta seguridad. Es engañosa porque sentimos estabilidad. Por el contrario, la conservación nos mueve hacia el sinsentido, ¿sí? Entonces aquí la tendencia, uno está ahí con los propios hábitos, ¿no? Esos hábitos mecánicos. No me refiero a hábitos que se han creado de manera... voy a compartirles el árbol para irle viendo, ¿no? Entonces aquí la tendencia, uno se encuentra aparentemente cómodo, ¿no? Es como los hábitos mecánicos. No me refiero a aquellos hábitos que uno haya ido generando para ahorrar energía, porque hay hábitos que uno realiza que nos permiten ahorrar energía, ¿sí? Sino cada día levantarse, tendría que acordarse que tiene que hacer, por ejemplo, algo que se hace un hábito, por ejemplo, el bañarse, ¿no? Entonces nos costaría entrar a la ducha. Pero ya cuando se convierte en un hábito, pero eso es un hábito en donde uno intenciona. Es muy diferente a un hábito mecánico, ¿no? ¿Sí? Entonces la tendencia es una morada de hábitos, pero mecánicos, no intencionan más bien. Esos hábitos que nos hacen caer, ¿sí? Esas tendencias, esa inercia de quedarnos donde estamos, en una aparente comodidad, porque como no conocemos el camino que tenemos por delante, preferiblemente nos quedamos en ese sitio cómodo, ¿sí? Porque es el camino conocido, es una morada conocida. Son cosas que conocemos. Entonces, el salir de allí nos produce un cierto vértigo, ¿no? Y por lo tanto, la frustración y el fracaso está presente en este camino hacia el avance de acá, del desplazamiento desvío que estoy revisando recién, ¿sí? Una de las características de ese estado es la inercia o la tendencia que tienen los cuerpos a mantener el equilibrio, que es justamente lo que hace a nuestro cuerpo quedarnos en donde estamos. Es un modo habitual y parte inercial de nuestro comportamiento. Como hemos comentado, el yo nos permite actuar en el mundo, pero al mismo tiempo es el mayor enemigo del cambio. Es el que quiere mantenerse y nos engaña mediante los aparentes beneficios, espejismos e ilusiones de la propia estabilidad. Uno de los mecanismos que tiene este estado para impedir la transformación es el miedo a la incertidumbre del futuro y el cambio, cuando paradójicamente lo único permanente es el cambio. Fíjense que acá está la tendencia, ¿no? Donde es de mucha estabilidad, equilibrio, contrariamente a esta morada de acá que está de la inestabilidad, ¿no? Existe el miedo a perder, a dejar aquello que se cree. Alegóricamente podremos comparar a este estado con estar en el semisueño, cuando sabemos que debemos levantarnos porque tenemos muchas cosas que hacer, pero decimos 5 minutitos más, con el riesgo de quedarnos dormidos y despertarnos cuando ya estamos atrasados. La propia inercia del sueño nos hace quedarnos en la cama. Para salir de este estado es necesario romper con la tensión emocional. La tendencia hace que de algún modo nos aislemos, tengamos miedo a fallar o exponernos y no ser comprendidos. De hecho, el camino que tenemos por delante es el de la frustración, pero justamente gracias a esta y al fracaso, crecemos y avanzamos. Las frustraciones, el fracaso, la caída de falsas creencias y la superación de los miedos marcan el camino de nuestro avance. La inercia, la mecanicidad y la costumbre hacen que en el cerebro humano las vías neuronales sigan una misma red, formándose ciertos hábitos que nos ahorran energía. Este ahorro podría permitirnos nuevos trabajos. Cuando aprendemos algo nuevo, como caminar, tenemos que hacer un esfuerzo para lograr el equilibrio y dar los primeros pasos. La repetición afianza lo asimilado. Luego se automatiza y nuestro esfuerzo es mínimo. Igual sucede al montar por primera vez una bicicleta, manejar un auto
o aprender un nuevo idioma. Cuando ya lo tenemos incorporado en nuestra memoria a largo plazo, para el cerebro ya no representa un gran gasto energético y por lo tanto ahorramos energía. Lo mismo sucede al crear hábitos como lavarnos la boca o bañarnos. No tenemos que pensarlo, simplemente lo hacemos. Pero cuando ese ahorro energético no lo utilizamos en nuevos emprendimientos, nos quedamos en lo ya aprendido o simplemente repetimos la rutina. Esa energía se desperdicia en la imaginación desbordada, como quedarse en la soñación, la curiosidad descontrolada, la charla desmedida, la sexualidad desmesurada, las adicciones o las formas de procrastinar. En todos estos casos, no se crean nuevos canales neuronales y la ruta de las redes neuronales es siempre la misma y por lo tanto la falta de plasticidad neuronal y cognitiva se deteriora. Además de que no avanzamos en nuestra vida con lo que realmente queremos, en este estado nuestro cerebro y cuerpo envejecen. Por ello, además de mantener una vida sana con una adecuada alimentación y ejercicio, es de vital importancia para construir ese mundo querido, avanzar con alegría y con un continuo aprendizaje en el quehacer humano. Esto hará de nuestra vida un bienestar continuo. No se trata de una vida sin sobresaltos, sino una vida en crecimiento. ¿Sí? Bueno, en el plano cósmico tenemos a Venus entre los romanos y Afrodita entre los griegos. Se cuenta que Cronos, luego de cercenar los genitales de Urano, los lanzó a la aventura por detrás, y de la sangre vertida sobre la espuma en las olas del mar, nació la hermosa Venus, la Afrodita de los griegos, que salió del mar en plena primavera, y ante cuyas pisadas aparecían el verde prado, mientras alrededor bellas flores adornaban su caminar. Venus, la diosa de relaciones íntimas, permite la unión de lo masculino y lo femenino para dar origen a lo nuevo, de donde germina la vida en toda su belleza y esplendor. Pero por otro lado, también representa la inercia, el apego al placer y la mecanicidad. ¿Sí? En el plano psíquico tenemos al centro sexual, el colector y distribuidor de energía, que moviliza toda la energía psicofísica que puede estar focalizada en un determinado centro o difundida en los diversos centros. Recordemos que los centros permiten el flujo energético del movimiento. Centro del movimiento, centro motriz. La emoción, centro emotivo, o el pensamiento, centro intelectual. En el plano material tenemos el cobre. Dos. Aquí es este pie de página que corresponde al cobre, ¿no? La sexualización del reino vegetal y mineral y en general de los útiles y objetos del mundo que le rodea. En relación directa con este símbolo sexual, habremos de recordar las múltiples imágenes del vientre de la tierra, de la mina asimilada al útero y de los minerales emparejados con los embriones. Imágenes todas que confieren una significación obstétrica y ginecológica a los rituales que acompañan los trabajos de las minas y la metalurgia. El nacimiento del cobre se da por influencia del planeta Venus, el del hierro por la de Marte, el del plomo por la de Saturno. Esto es de Mircea Eliade en Herreros y Alquimistas, ¿no? El cobre, elemento femenino y gran conductor de energía, sobre el que análogamente podremos establecer la relación con el centro sexual respecto a la circulación energética. Desde la antigüedad ha sido un metal muy utilizado tanto en la elaboración de cuencos y adornos, así como un elemento simbólico.
Por ello, la edad de cobre representa la primera de las edades de los metales, un momento histórico de muchos rituales. El alquimista Basilio Valentín nos revela que el espíritu del cobre es un espíritu volátil y ardiente, capaz de penetrar e invadir todo, que al fundirlo junto a otros metales impuros los lleva hasta la perfección. Por lo que se le utiliza junto al antimonio en el proceso de fundición llamado la montaña para purificar el hierro de Marte. ¿Sí? Eso con respecto a la carta 6, ¿no? Que es la tendencia. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta. ¿No? Bueno, continuemos con el plan. Plan. Sin explanada, logras alcanzar el día, surgirá ante tus ojos el radiante sol que ha de alumbrarte por vez primera de la realidad. Entonces verás que en todo lo existente vive un plan. Esto es de la mirada interna, ¿no? Cuando se habla de un plan, se piensa muchas veces en lo preestablecido, en un destino ya fijado. Sin embargo, el plan puede resultar justamente lo contrario, es decir, que signifique que nada está establecido. Podríamos hablar de un plan mayor o de un destino mayor, lanzado desde las mejores intenciones de aquello que queremos para nuestras vidas. Analizando parte de las experiencias en nuestra cotidianidad desde un punto de vista determinista de los acontecimientos, podríamos decir que si conocemos las condiciones iniciales de los elementos que intervienen en un fenómeno, se puede predecir con bastante exactitud las consecuencias de dicho fenómeno. Por ejemplo, si soltamos un objeto, si yo suelto un objeto, ¿sí? Y medimos la resistencia del aire, la velocidad y todos los elementos que intervienen en un experimento controlado, podremos calcular con precisión dónde, cuándo y con qué velocidad llegará al piso, ¿sí? Entonces, cuando se suelta un objeto, uno podría determinar, calcular varias cosas, ¿no? Es decir, yo puedo saber qué va a pasar con esta cajita al llegar al piso, ¿no? Eso sucede dentro de la física clásica, ¿no? Por ejemplo, para construir todo, sabemos que esta pared está sostenida además tenemos las columnas que sostienen el techo, ¿sí? Y sostienen la casa. Y sabemos, estamos con tranquilidad de poder entrar a nuestras casas sabiendo que el techo no se nos va a caer encima, ¿sí? Porque seguramente ya hicieron los cálculos previos para que puedan resistir las columnas del techo. Entonces, de esa manera uno puede determinar qué va a pasar luego, ¿no? Y podemos calcular, ver cuánto tiempo va a durar cuándo habrá que hacer reparaciones de las diferentes situaciones, o podríamos calcular si viajamos de aquí, en qué tiempo vamos a llegar a otro sitio. Todo este tipo de cosas se puede decir que está predeterminado, ¿no? Si conocemos las condiciones iniciales. Pero a nivel de las partículas elementales no sucede esto. Aún pese a conocer los estados, no estoy compartiendo lo que estoy leyendo, ¿no? A nivel de las partículas elementales no sucede esto. Aún pese a conocer el estado cuántico de una partícula y controlar todas las variantes, es decir, todas las condiciones físicas que intervienen en un momento determinado, pese a ello, tan solo es posible calcular de modo probabilístico lo que va a suceder. No se puede predecir la posición precisa o la velocidad de dicha partícula. Solo el observador
al realizar el experimento y medirlo, hace que el experimento colapse en una determinada realidad. Mientras no existe un observador, todas las posibilidades están en juego. Para calcular estas posibilidades se utiliza la ecuación de Rödinger, que es una función de onda de las partículas interactuantes. ¿Sí? Ahora bien, continuando con esta visión cuántica, vamos a explicar brevemente algunos conceptos previos necesarios para que se entienda de lo que estamos hablando y la relación que tienen con las leyes universales. ¿Sí? Entonces voy a ir leyendo y voy a ir explicando si algo no se entiende, ¿no? Si quisiera que si no se entiende me paren, porque a veces es un poco complicado porque estamos hablando de una realidad de la cual no tenemos experiencia, ¿no? Cuando hablamos a nivel de del funcionamiento de las partículas, es muy diferente lo que sucede para nosotros a nivel macro, ¿sí? Porque las partículas tienen un doble comportamiento, ¿sí? Tienen un comportamiento de corpúsculo o de partícula como tal, y de onda. Bueno, ya voy a leer y ahí vamos explicando más bien. La dualidad onda-corpúsculo nos indica la doble naturaleza de las partículas. Se ha comprobado experimentalmente que estas tienen al mismo tiempo un comportamiento tanto de onda como de corpúsculo. Corpúsculo es una porción muy pequeña de materia que se deriva de la teoría corpuscular, en donde la luz era considerada como un conjunto de minutos corpúsculos sin materia que se movían de modo rectilíneo, ¿sí? Entonces, por otro lado, en el siglo XVIII, con Faraday y Maxwell, tuvo mucho desarrollo la teoría ondulatoria de la luz, donde muchos de los fenómenos de la luz, como la reflexión y refracción, eran situaciones que corresponden a propiedades ondulatorias. Estas dos teorías son conciliadas en el siglo XX, en los postulados de la física de partículas. ¿Sí? Habían dos teorías. La una era la teoría de partículas y la otra de corpúsculos. Un corpúsculo es que la luz eran como unas partículas chiquititas de luz que viajaban, ¿no? En cambio, la otra teoría de que eran ondas. Entonces eran dos teorías que eran irreconciliables, curiosamente, ¿no? Estaban totalmente diferenciadas y luego se complementaron para después producirse una síntesis que todavía no logra generarse la síntesis dentro de la física, ¿no? Porque hay un momento de diferenciación de la física, hay una complementación y hay una síntesis, ¿no? Entonces, todavía no se logra esa síntesis dentro de la física, desde el punto de vista teórico. Bueno, entonces estábamos. Es decir, un corpúsculo está en un lugar determinado, mientras que una onda, dependiendo de la frecuencia, se expande en el medio. Esta forma paradójica considera dos conceptos aparentemente opuestos. Haciendo una comparación analógica, es como que una pelota de ping-pong se comportara simultáneamente como corpúsculo al estar en un lugar determinado, por ejemplo, se encuentra sobre una mesa, y que al mismo tiempo esa misma pelota se comportara como una onda, como el sonido, ocupando toda la habitación, lo que hace posible que se encuentren también en habitaciones contiguas, ¿sí? Por ejemplo, mientras yo estoy hablando, se escucha, no sé si escuchan la sirena, una sirena de una ambulancia o algo así, que está afuera, está lejos, y sin embargo la estoy escuchando, ¿sí? Y el que está en la habitación de al lado seguramente también está escuchando la sirena, y ustedes también escuchan la sirena. Entonces, ¿cómo la sirena, estando cruzando en la calle, puedo escucharlo? ¿Sí? Lo puedo escuchar porque son ondas sonoras, ¿sí? Que repercuten sobre el medio y llegan a mis oídos. Entonces, cuando hablamos de que una partícula sea al mismo tiempo onda, es que como que una pelota de ping-pong esté en la mesa y al mismo tiempo, como onda, esté en toda la habitación. Eso es algo de locos, ¿no? Pero eso sucede a nivel cuántico.
Esto, desde nuestra experiencia, es totalmente absurdo. Sin embargo, partículas elementales como un fotón, una partícula de luz, tienen un comportamiento corpuscular y ondulatorio. En el famoso experimento de la doble rendija, donde se verifica que un electrón, al ser lanzado a través de dos rendijas como corpúsculo, solo puede pasar por una de ellas, mientras que como onda atraviesa simultáneamente las dos rendijas. ¿Cómo es esto posible? Si seguimos la trayectoria corpuscular del electrón para saber por cuál rendija pasó, observaremos su paso por una de ellas, y lógicamente no por la otra. Como sabemos, la pelota de ping-pong puede salir por la puerta o por la ventana, pero no puede cruzar la puerta y la ventana al mismo tiempo. Si observamos el comportamiento ondulatorio de nuestra partícula, veremos que pasa por las dos rendijas simultáneamente, dándose una superposición de ondas, como observamos en la gráfica. A ver, decía que la pelota de ping-pong es una partícula, es como un corpúsculo, ¿no es cierto? O sale por la ventana o sale por la puerta, pero no puede salir por la ventana y por la puerta al mismo tiempo. Pero en cambio el sonido sí puede salir y sale al mismo tiempo por la ventana y por la puerta, ¿sí? Si yo grito, me escuchará alguien que está detrás de la ventana, ¿sí? Y también me escuchará alguien que está al lado de la puerta, porque el sonido se expande en el medio y el sonido llega a los dos puntos, ¿sí? En el caso a nivel ondulatorio de las partículas al mismo tiempo son ondas y son partículas, ¿sí? Entonces, cuando son ondas, fíjense en este gráfico. Cuando son ondas, pasan por estos dos, y aquí se produce lo que se denomina una superposición de ondas. Es decir, las ondas se montan una con otra, ¿no? Si veríamos a nivel de una onda, a nivel del plano, si una onda está así, llega otra onda, pueden juntarse las ondas y llevarse la onda, ¿no? Como en las olas del mar, ¿han visto? Que se juntan dos olas y pueden llegar a crecer, o a lo mejor, si llegan dos ondas al destiempo, se anulan entre sí, como sucede con el sonido, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí existe una superposición de ondas en estos puntitos, en donde se entrecruza estas ondas con las otras ondas, ¿sí? Y si son ondas electromagnéticas, aquí se forman unas franjas, ¿sí? Estas franjas es debido a la superposición de ondas, ¿no? En unas partes se forman y en otras partes se anulan, ¿sí? Como vemos, se ponen franjas. Pero una partícula pasa por una o pasa por otra, pero no puede pasar por las dos. Pero en cambio, en este caso, estamos hablando de que la partícula al mismo tiempo tiene este comportamiento y ese comportamiento, ¿sí? Es un poco difícil de poder entenderlo así, ¿sí? Pero sucede. Lo que como partícula uno logra percibir tan solo una de ellas, ¿no? Al no observar los fenómenos, todas las realidades posibles se pueden dar. ¿Cómo es factible que existan dos probables realidades y que el observador de un fenómeno determine el colapso de una determinada realidad? ¿Sí? Entonces, uno percibe una realidad, porque nosotros vivimos en esta realidad que pasó esta partícula por esta rendija, ¿sí? Pero existe también esta otra posibilidad. ¿Quién hace que esta realidad se dé? La conciencia. La conciencia hace que esta realidad se dé, que esta partícula pase por esta rendija y no pase por esta otra, ¿sí? Entonces, frente a esa situación y a ese dilema, porque sabemos, decimos, bueno, pasa por esta realidad, pero también podría pasar por la otra, para nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que existan diferentes realidades? Y no me refiero a percepciones de realidad que podemos tener tú y yo, con respecto a ustedes y yo, o quien sea, ¿no? ¿Sí? Me refiero a los sucesos, a aquellas situaciones que suceden, lo que vemos en realidad todos,
¿sí? Por ejemplo, eh, quien haya ganado las elecciones, ¿por qué ganó ese candidato y no ganó el otro? ¿Sí? Si todas son posibilidades y todas las posibilidades dependen de la conciencia y de quien observa, ¿qué hace que se dé una realidad y no la otra? Esa cosa un poco azarosa. Bueno, sigamos leyendo y después discutimos al respecto. Al no observar los fenómenos, todas las realidades posibles se pueden dar. ¿Cómo es factible que existan dos probables realidades y que el observador de un fenómeno determine el colapso y en una determinada realidad? Una posible solución a la primera parte de la pregunta es la que dio el físico Hugh Everett en 1957, en la que enuncia que todas las situaciones que se pueden dar se generan en universos paralelos. De aquí surgen justamente todas las teorías de los universos paralelos. Porque si las partículas puede pasar por aquí o puede pasar por acá, hay otra realidad, hay un mundo paralelo en que para los observadores esta partícula pasó por el otro orificio. ¿Sí? Eso es el tema de los universos paralelos. Pero en todos los casos es el observador el que define una determinada realidad. Es así que en un universo paralelo, el electrón de nuestro experimento pasó por la otra rendija. Esto que se da a nivel de las partículas subatómicas, podemos extrapolar a nuestra experiencia, dada que estamos conformados por partículas, ¿sí? Todos nosotros, a la vez que somos cuerpos, también estamos formados por partículas, ¿sí? Y somos más, y esas partículas se encuentran en medio del vacío, ¿sí? A ver. Entonces, todas las situaciones futuras están dadas por una función de onda universal. Aquí me quedé, no, acá está. Así que en un universo paralelo, el electrón de nuestro experimento pasó por otra rendija. Esto que se da a nivel de las partículas subatómicas, podemos extrapolar a nuestra experiencia. Nada que estamos conformadas por partículas. Entonces, todas las situaciones futuras estarían dadas por una función de onda universal, en la interacción de todas las partículas. Y por lo tanto, el futuro del universo está dentro del campo de las probabilidades y frente a las diversas elecciones. Podemos percibir tan solo una realidad, aquella que hace a la función de onda colapsar en un determinado resultado, lo que significa que el observador es el que de una u otra forma, sea consciente o no, define la realidad que está viviendo. Entonces, podríamos decir que o bien nuestro destino lo dejamos echado a la suerte del azar, o de modo intencional, desde otro nivel de conciencia, incidimos de manera en los resultados deseados. Para alcanzar ese mundo al que anhelamos y pasar por la rendija esperada, presente como un futuro posible, en una de las rendijas del plan cósmico, en ese pequeño espacio que nos depara el destino mayor, es necesario generar las mejores condiciones y elevar nuestra conciencia. Desde ese estado, la función de onda pudiera colapsar en esa realidad anhelada. ¿Sí? Es decir, si frente a las diversas posibilidades que tenemos frente al futuro, ¿sí? Y que es nuestra conciencia la que define el posible futuro, entonces lo mejor es generar las mejores condiciones para que ese futuro querido se dé, porque es un tema de probabilidades. Si tenemos poca probabilidad de que ese futuro deseado se dé, es más difícil que si tenemos más probabilidades. Por eso es mejor generar las mejores condiciones para que eso se dé. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a la carta. En el plano cósmico tenemos a Neptuno, o Poseidón, hijo de Cronos, engullido por él y liberado por Rea, su madre.
Neptuno es el hijo de los mares, de los abismos y de las profundidades insondables, y de la profundidad insondable, de la inspiración y de lo incognoscible, del carro subterráneo que mueve la tierra y el mar, domador de caballos y protector de navegantes, de buscadores no temerosos de nuevos mares, lares y nuevas aventuras. Es el líder de las ninfas, el de la negra cabellera, el que agita la tierra y el límpido mar, el conductor del carro subterráneo que mueve y sacude la tierra, que con su presencia la hace temblar. Poseidón, junto a sus hermanas Hades y Zeus, representa la superación de lo viejo por lo nuevo, pues lograron vencer al tiempo, Saturno, Cronos, para erigirse como dioses del Olimpo. Poseidón regaló el primer caballo al ser humano y lo enseñó a domar, con lo que ganó en velocidad y mayor movilidad para viajar a sitios lejanos, por mar y por tierra. Poseidón, el dios espiritual, el de la imaginería triunfal, el de la inspiración y la intuición, surca en su carro cortando las olas del mar, así como en las profundidades o por debajo de la tierra, moviéndose entre las capas tectónicas. Es quien con su tridente, símbolo de las tres fuerzas intelectuantes, da la furia o la calma al mar. Dios de la superficie y de las desconocidas profundidades. No exhibe ningún cetro ni ropajes vistosos. Bastan su carro poderoso, su brazo potente, su tridente amenazante y su presencia imponente, causando resquemor y admiración, porque en el mar está la fuente de toda la vida y de sus profundidades surge la mayor inspiración, la creación y la mística profunda. Pero también Poseidón es intemperante, desmesurado en los pequeños y grandes asuntos. Poseidón está deseoso de volver obsesivamente a Deméter, la madre tierra, y penetrar en ella, violar sus campos, en una pugna continua entre tormentas, grandes tempestades y con la furia de sus olas que golpean las costas. Poco le dura la rabieta y vuelve a su reino entre sus legiones de sirenas, tritones, nereidas, oceánides y hespérides. Las ninfas son diosas menores que personifican las actividades creadoras y alimentadoras y de las manifestaciones en la contemplación de la naturaleza y la inspiración. Para los alquimistas, la fuerza intelectuante son la activa, la pasiva y la neutra. De ahí que se dice que toda verdad es triple, y donde actúa el pensar, el sentir y el actuar. Bueno, estamos en... Ya. Las sirenas, criaturas marinas con torso de mujer de las profundidades de los sueños. Aquellas voces encantadoras y envilecedoras, de donde místicamente surgen los ensueños, con los que ilusoriamente los seres humanos compensan sus carencias. Los tritones, mitad peces, mitad hombres, heraldos de Poseidón, que traen las olas o calman las aguas. Las nereidas son ninfas del mar que ayudan a los navegantes de sus travesías. Las oceánidas, dioses fluviales que dan cauce a los ríos. Y Hespérides, las ninfas del atardecer. Representa además el movimiento, el cambio y la transformación. En el plano psíquico tenemos a los electores,
que disponen el potencial energético y distribuyen energía entre los diferentes centros de respuesta. El trabajo de los selectores discrimina y distribuye energía. Trabaja por selección o confusión frente al estímulo. ¿Sí? Y en el plano material tenemos el antimonio, que junto al fuego y al operador pueden hacer vislumbrar sus mejores virtudes, como también sus peores defectos. Todo dependerá del material escogido y de las condiciones internas del operador. El antimonio, y antes es preciso saber que todas las cosas del mundo contienen en ellas mismas espíritus activos y vivificantes que habitan en los cuerpos, los cuales se alimentan de ellos, se nutren, se mantienen. Los mismos elementos no están sin espíritu. Esa morada es preciso buscarla en todos los cuerpos, sea buena o mala. Los hombres y todos los animales tienen en ellas un espíritu activo y vivificante, el cual, si no es separado de los cuerpos, no deja más que el cadáver. Todas las plantas contienen en ellas un espíritu de la salud humana. De otro modo, uno no podría servirse de ellas en la medicina. Los metales semejantes, semejantemente, y todos los minerales mantienen con ellos un espíritu imperceptible en el que residen principalmente todas sus facultades y virtudes, en lo que pueden servir a la vida del hombre, porque todo lo que está despojado de esto, espíritus, no es más que un cuerpo muerto, y no pueden producir ninguna operación vivificante. Es por esto que es preciso concluir que hay en el antimonio un espíritu que reina, el cual debe ejecutar todas las operaciones y virtudes que vemos salir de tal cuerpo mineral. Bueno, eso con relación a eso. Tengo una pregunta porque fuiste rápido en esta lectura y no llegué a entender la diferencia, que lo escribí ahí por el chat, de las nereidas, las ninfas y las sirenas. Y eso me interesa. A ver. Bueno, las criaturas son, sabemos, ¿no? Sí, sí, son criaturas marinas con torso de mujer. Esa imagen que se tiene de las sirenas, de torso de mujer y cuerpo de pez, eso es posterior, esa imagen, curiosamente, dentro de los mitos no hay la relación con pez, ¿no? Eso fue en la Edad Media que le pusieron la forma de pez en las sirenas, ¿no? Pero sí eran, en la mitología griega, eran seres con dorso de mujer y el cuerpo no era humano, ¿no? Bueno, con torso de mujer en las profundidades de los sueños. Eso es justamente, las sirenas están relacionadas también con el tema de los ensueños. Voces encantadoras y embellecedoras, donde míticamente surgen los ensueños, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con las ninfas y con las nereidas? Nombraste tres. A ver, primero las ninfas son diosas menores, ¿sí? Que personifican las actividades creadoras, alentadoras y de las manifestaciones en la contemplación de la naturaleza y la inspiración. Esas son las ninfas. Pero ¿sí? Cuando decís las nereidas decís que son ninfas, por eso ahí me confundí. Ya, las nereidas en cambio las nereidas son las ninfas propiamente del mar, ¿sí? Que ayudan, las nereidas ayudan a los navegantes en la travesía. Son ninfas, ¿sí? Son las ninfas, las nereidas son las que les ayudan en la travesía que iban los marinos en el mar. Y las sirenas son las que lo distraen, entonces. Claro, las sirenas son las que distraen. ¿Sí?
Las Hespérides. ¿Dónde viene las- esa definición, ¿Cómo? esa clasificación? ¿Quién la hizo, digamos, en este texto? ¿Quién lo escribió este? Espérate, déjame ver, aunque no le tengo aquí puesto de dónde. No sé cuál es la fuente, no le puse la fuente, pero bueno, era parte, no sé en qué. Me parece que está en. Llueve, ¿no? Llueve. Te averiguo bien, es cierto que falta aquí la fuente, es importante eso, sí, poner la fuente. Pero son de las fuentes de los que escriben mitología, ¿no? Ah, está lloviendo. Y llueve con viento, no sé si llegan a ver. Sí. Golpean el... ¿Y mucho frío? Y mucho viento. Ya. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, No, Otro estamos. texto es el del carro triunfal del antimonio, pero ese fue Sí, escrito en sí, el 1900. sí. ¿Cómo? El carro triunfal del antimonio fue Ajá, escrito por Julio Valentín en el 1600 o es así un libro. es, Ah, así, wow, se conserva. sí, sí, Wow, es un libro muy antiguo. bueno, voy a buscar. Si quieres te lo paso, sí, yo lo tengo en digital ese libro. Ah, buenísimo. Sí, sí. ¿Tenemos algo más o vamos? Ana no la vi más. Estaba Margarita y yo. No, No, y está Ana también. no la vi, la perdí por eso. Ahí está saludando. Sí, te perdí, hola. Bueno, voy a seguir. Gracias, Marcelo, la verdad, hermoso. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Unas ninfas, unas nereidas y otras sirenas. 3, ahí estamos. Y yo soy un tifón entonces. Claro. El tritón, Un tritón. Un tritón. Un tritón. Bueno, un placer, de verdad. Bueno, ¿Nos estamos yendo? Parece. sí, Las, sí. una hora de viaje tenemos. Ana, Sí. sabes que yo te conocí hace muchos años ¿A dónde? en Buenos Aires, en la casa de Roberto. Y de cono. Mira. Sí, ¿Cómo es tu nombre? Margarita del Río. Margarita del Río. Bueno, no me acuerdo, Margarita. Conocí tanta gente No, en yo esa sé.